Hola, bienvenida querida iglesia. Qué bueno poder encontrarnos una vez más en un nuevo culto online. ¿Quién hubiera dicho ya hace tiempo, en abril, que íbamos a estar tanto tiempo sin poder vernos y abrazarnos? Pero qué bueno poder estar juntos de esta manera, unánimes, siendo muchos lugares una sola iglesia, reunidas para adorar a este Dios tan bueno. Como cantaban los chicos chiquitos, Dios ha sido tan bueno conmigo que quiero exaltar su nombre. Quiero exaltar el nombre de Dios por su bondad, por sus maravillas, porque Él ha sido realmente bueno conmigo, y que podamos nosotros ser un reflejo de esa bondad y de ese amor, y de aprender en este día de nuestro Maestro, en su palabra, de cómo ser mejores en el bien que hacemos a los demás. Y además también poder disfrutar de esta hermosa reunión que Dios preparó en su corazón para bendecirte. Que su presencia te acompañe, que su paz llene tu corazón, tu hogar, que Él bendiga tu salida y tu entrada y te acompañe con su misericordia, que realmente pueda ser bendecido en este día y pueda ser bendición para todos los que te rodean. Un abrazo fuerte, fuerte, hasta poder volver a dárnoslo en persona. Dios te bendiga. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte. Tú, mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú, mi seguridad, mi fuente, mi paz, tú cuidas de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú
faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pasos delicados Él me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, nada me faltará. Hermanos, el Señor los bendiga. Qué bendición es poder estar unidos en un mismo espíritu, en el Señor, como iglesia, cada uno en sus hogares, en sus lugares, en el tiempo que el Señor dispone. Pero es una bendición saber que la mano del Señor no se ha cortado y que estamos unidos y levantados por su espíritu. Y en este tiempo tan especial de los diezmos y las ofrendas, un tiempo santo donde continuamos adorando al Señor con una obra muy especial, quisiera compartirles una palabra que está en el libro de Salmos, capítulo 20, versos del 1 en adelante. Y dice así la palabra: Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Haga memoria al Señor de todas tus ofrendas. En la palabra encontramos en el Antiguo Testamento que se nombra muchas veces la importancia, así como en el Nuevo Testamento también, de hacer ofrendas voluntarias. Agradable, un requisito hermoso a nuestro Dios cuando ofrendamos de corazón y voluntariamente. Pero también encontramos a los holocaustos y a los sacrificios que venían a ser parte de la ley de nuestro Dios para poder
sanar esa enemistad cuando el pueblo pecaba, cuando había una separación para nuestro Dios y el pueblo debía presentar sus holocaustos y sus ofrendas. Estaba la ofrenda voluntaria y también esta ofrenda que se necesitaba para sanar nuestra relación con Dios. Y cuando vemos en la palabra, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, encontramos a Jesús como la ofrenda santa de nuestro Dios. No había ofrendas de carneros ni de animales que pudieran sanar esa enemistad del ser humano con nuestro Dios. Pero encontramos que a través de la completa obediencia de Jesús y esa ofrenda santa y eterna, tenemos una santificación, una perfección, una vez y para siempre a través de Jesús. Esto lo encontramos en Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10 del verso 9 en adelante. Y dice, he aquí vengo, oh Dios, ha dicho Jesús, para hacer tu voluntad. Quita lo primero, el pacto de los sacrificios de animales, y establece lo último. En esa voluntad que Jesús cumplió con nuestro Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Y más adelante, en el verso 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces nuestra ofrenda ahora no es recordando que tenemos una enemistad con Dios. Ahora nuestra ofrenda es de gratitud y de gozo, porque por la obediencia de Jesucristo y esa ofrenda en la cruz somos santificados y somos hechos perfectos, dice la palabra, delante de nuestro Dios. También en la palabra, en el libro de Lucas, capítulo 6, verso 38, dice, dad y se os dará, medida buena, apretada, rebosante. Qué alegría es cuando damos con alegría de todo corazón, sabiendo que este sacrificio del Señor nos ha hecho santos y nos ha unido, no en enemistad, sino en amistad con nuestro Dios, una vez y para siempre. Que sea motivo de gozo, de gratitud, Iglesia, el tiempo que podemos acercarnos a nuestro Dios voluntariamente, tal como cada uno decidió en su corazón, porque Dios ama al dador alegre. Que sea lleno de gozo este tiempo. Oramos tomando nuestras ofrendas y nuestros diezmos en el nombre de Jesús. Padre amado, gracias, Señor, por este ministerio santo que nos has concedido de poder presentarte los diezmos y las ofrendas con gratitud, con gozo, voluntariamente, de corazón, delante de ti. Señor, no hay ofrenda humana que pueda cubrir el sacrificio que has hecho en la cruz, Señor. Por eso nuestra ofrenda no es más que agradecimiento, que obediencia a tu voluntad, Señor. Porque tus preceptos nos dan vida, tus mandamientos son el gozo de nuestro ser, Señor. Por eso presentamos estos diezmos que son tuyos, que reconocen tu bondad, que gratifican tu nombre, las ofrendas, Señor, que te alaban y que sean, Señor, olor fragante delante de ti. Aceptes, oh Jehová, nuestras ofrendas, Señor, y realmente, conforme a la fe de cada uno de tus hijos, sean multiplicadas y prosperadas, Señor, para bendición, para salvación, para la extensión de tu reino, a través de los ministerios, de la provisión al necesitado. Padre, que te agrades y tu nombre sea engrandecido. Gracias, Señor, por este precioso tiempo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable.
proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y Salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación. Cuán suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad, y escuda al alma mía de toda iniquidad. Cuando mi mente vague ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si caigo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame a tu gloria, mi amigo y Salvador. Durante todo este mes estaremos reflexionando sobre cómo podemos ser mejores en todo lo que hacemos. Y hoy vamos a leer como base bíblica en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, que dice así en el versículo 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Debemos estar siempre agradecidos por todos los que son solidarios, los que hacen el bien, los que donan alimentos y abrigo, los que sacrifican de su tiempo de descanso para atender a los que sufren
Debemos estar agradecidos por tanta gente que se compadece y brinda su ayuda a los que la necesitan. Debemos dar gracias por todos los que si encuentran dinero o algo que es de mucho valor, o que alguien ha extraviado y lo devuelven. Debemos dar gracias por los buenos vecinos que siempre están para ayudar a su prójimo. Debemos agradecer también a los más pudientes que donan su fortuna o parte de su fortuna a los hogares de niños huérfanos y a muchas organizaciones dedicadas a la filantropía. También debemos agradecer a los que se ocupan de la reforestación y del cuidado del medio ambiente con sus propios recursos, sin pedir nada a nadie. Debemos agradecer a los médicos sin fronteras, que dedican una parte de su vida para viajar a países muy pobres y socorrer a los enfermos en situaciones calamitosas. También a los cuerpos de paz que ayudan a los refugiados en distintas partes del mundo. Y todo esto, y mucho más, lo hacen tanto los que son cristianos como los no cristianos. Algunos cristianos hacen buenas obras para ganar su salvación porque creen que hacen mérito para poder entrar en el cielo. Consideran que merecen la vida eterna porque la han ganado con su esfuerzo, su sacrificio y sus buenas obras. Por otra parte, hay muchos ateos y agnósticos que no quieren saber nada de religión y sin embargo demuestran una gran abnegación para hacer buenas obras. No lo hacen por una recompensa en el cielo, sino por puro altruismo, por el simple deseo de hacer el bien a los demás, lo cual merece toda nuestra admiración. Sin embargo, hay una gran diferencia entre las buenas obras que propone Jesucristo y las demás buenas obras. Y podíamos preguntarnos, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo son las buenas obras que Dios espera que hagamos? ¿Qué características tienen las buenas obras que solamente los que creen en Cristo pueden hacerlas? ¿Y por qué los que no recibieron a Cristo y no tienen el Espíritu Santo no pueden hacerlas? ¿Por qué este tipo de buenas obras son un patrimonio exclusivo de los salvados por Jesucristo? Y vamos a ver el primer punto como respuesta. ¿Por qué estas buenas obras, las obras de Jesucristo, glorifican a Dios? Leeremos el texto completo de Mateo capítulo 5, verso 14 al 16, donde Jesús dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando un estudiante se destaca sobre los demás por su capacidad, por su inteligencia, por su creatividad, se dice que es un estudiante brillante. El brillante es brillante porque brilla en el grupo. Lo mismo se dice de los músicos brillantes, los médicos brillantes, ingenieros brillantes. Cuando uno brilla es como una luz en la oscuridad. Por eso Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. O ustedes son los que brillan e iluminan al mundo. En otras palabras, Jesús está diciendo: ustedes deben
destacarse en la sociedad donde viven. Deben elevarse, deben estar arriba en un lugar visible y no debajo de la mesa o escondidos en un almud. ¿Qué es un almud? Un almud es una especie de caja de madera que contiene aproximadamente 4 litros de capacidad, que servía para medir la cantidad de grano, de trigo, de cebada o también de harina. Si uno pone la luz debajo del almud, es decir, dentro de esta caja, pronto se acabará el oxígeno y la luz se apagará. Por lo tanto, Jesús dijo, el brillo o luz que sale de ustedes debe alumbrar lo que hacen. No son sus obras las que iluminan, sino que ustedes deben alumbrar sus obras. Su luz debe alumbrar lo que hacen, para que la gente vea sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Ahora podríamos subrayar la frase, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras que hacen y glorifiquen a su Padre, es decir, a Dios que está en los cielos. En otras palabras, las buenas obras que hacemos deben despertar en la gente el deseo de alabar a Dios, de enaltecerlo, de reconocerlo, de tributarle honor, porque esa fue la reacción que tuvo la gente cuando Jesucristo y sus seguidores hacían buenas obras. Veamos algunos ejemplos. Por ejemplo, Mateo capítulo 15, el 30 al 31 dice, y se le acercó, es decir, se le acercó a Jesús mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó, de manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Qué hacía la gente al ver la obra de Jesús? Glorificaban a Dios. En otro momento, la gente reaccionó del mismo modo cuando trajeron a un paralítico y lo bajaron del techo, una cama improvisada o lecho. Cuando Jesús le dijo a ese paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de todos ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaron a Dios. Y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué hacía la gente al ver la obra hecha por Jesús? Glorificaban a Dios. En el Evangelio de Lucas también se nos relata que Jesús, cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. Eso está en Lucas capítulo 7. ¿Qué hacía la gente al ver la obra de Jesús cuando resucitó al joven? Glorificaba a Dios. También la gente glorificó a Dios cuando Pedro y Juan, fijando los ojos en un mendigo imposibilitado de caminar, y le dijeron, en nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y el hombre al instante
Se levantó, se puso a caminar y a saltar, y en Hechos capítulo 4:12 dice, y todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Todos glorificaban a Dios por esta buena obra. Cuando oramos por alguien, es también una buena obra, porque por la respuesta a la oración, el Padre es glorificado, porque Jesús dijo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Qué ocurre cuando nuestras oraciones son respondidas por Dios? Dios es glorificado. Además, Dios, el Padre, es glorificado cuando producimos resultados. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, dijo Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 15, verso 8. Por lo tanto, tener muchos resultados, es decir, tener mucho fruto, hace que Dios sea glorificado. Cuando muchos se convierten en un esfuerzo evangelístico o campaña, decimos, gloria a Dios. ¿Cuánta gente recibió al Señor? Dios es glorificado. Por lo que vemos, Dios quiere que vivamos en un nivel sobrenatural, porque solamente en ese nivel Él puede ser glorificado. Por eso el apóstol Pablo, cuando oraba, pedía a Dios precisamente por esto. Por ejemplo, a los tesalonicenses les escribió diciendo que oraba siempre por ellos para que Dios les haga dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con poder para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. Nadie puede subir a este nivel si Cristo no está presente. Si uno no tiene el Espíritu Santo, no puede subir a este nivel. Por eso, estas buenas obras se diferencian de cualquier otra buena obra, porque se llevan a cabo por el poder de Dios y provoca que la gente glorifique a Dios, lo que no sucede con otras buenas obras. Hacen el bien, pero ¿quién glorifica a Dios? Porque todos pueden hacer buenas obras, incluso los ateos, incluso los paganos, pero solamente los creyentes en Cristo pueden hacer buenas obras que glorifiquen a Dios. En segundo lugar, el hacer este tipo de buenas obras es patrimonio exclusivo de los creyentes porque estas buenas obras provienen de Dios. Así lo leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este es un texto extraordinario, porque responde a varias preguntas existenciales, como por ejemplo, ¿quién soy? ¿Para qué estoy en el mundo? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Para qué existo? Y la respuesta es que no existimos por casualidad. Fuimos pensados por Dios mucho tiempo antes, desde la eternidad, para ser criados en Cristo Jesús. ¿Con qué propósito? En el texto nos dice, criados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, Dios nos diseñó para que hagamos buenas obras.
Y lo que continúa diciendo es más sorprendente aún, porque añade que estas buenas obras Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando uno construye una vía férrea, se sobreentiende que esa vía fue hecha y fue puesta allí para que el tren anduviese en ella. Nadie construye un tren para que ande por cualquier parte, sino para que se desplace y transite por las vías. Del mismo modo, Dios creó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Así como un tren sin vías no puede avanzar. Las vías sin tren no sirven de nada. Uno está hecho para el otro y nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y si esto es así, podemos preguntarnos, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras que Dios preparó de antemano? Esta misma pregunta le hicieron a Jesús diciendo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Dicho de otra manera, ¿cómo funciona esto? Es posible que los que hicieron esta pregunta a Jesús esperaban que le dijera que debían hacer algún gran sacrificio o llevar a cabo un rito de iniciación o hacer algo difícil. Sin embargo, fueron sorprendidos cuando Jesús les respondió. Y el texto de Juan capítulo 6, 28 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En otras palabras, las obras que Dios preparó se hacen por medio de la fe. Se hacen creyendo en Jesucristo. Por eso más adelante Jesús dijo, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin Cristo es imposible hacer cualquier obra humana. Porque Jesús dijo, separado de mí, nada pueden hacer. Porque los que creímos, aquellos que recibimos a Jesús, fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Porque cuando uno recibe a Cristo, se une a Cristo y Cristo se une a nosotros. Tal como Jesús dijo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, en aquel día ustedes sabrán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Nunca podríamos ser mejores en el bien que hacemos con nuestro propio esfuerzo, ni con la mejor buena voluntad que pongamos, porque no depende de nosotros, sino de Dios. Porque si Dios preparó de antemano nuestras obras para que anduviésemos en ellas, entonces Él producirá en nosotros el deseo de hacer cosas y la oportunidad de hacerlas, como afirma el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, verso 13, que dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Porque si queremos hacer algo, no podemos hacerlo. Es porque ese deseo no viene de Dios. Y si podemos hacer algo bueno y no lo queremos hacer, tampoco proviene de Dios. Porque Dios produce las dos cosas. Tanto el querer, es decir, el deseo de hacer algo, y también crea las circunstancias y da los medios para hacer lo que uno quiere hacer. Por lo tanto, el refrán que dice,
Dios da pan al que no tiene dientes, no es un refrán correcto. Este dicho quiere decir que las oportunidades vienen para aquellos que no quieren aprovecharlas o no quieren hacer nada. Este refrán no es para los que fueron creados para buenas obras, no es para los creyentes en Cristo, porque de Dios viene el deseo de hacer y de Dios vienen los resultados para lograrlo. Como dije al principio, debemos estar muy agradecidos por todos los que hacen el bien, por todos los que dan una mano a otros y sirven a la humanidad en diferentes formas. Pero más aún, debemos estar más que agradecidos a Dios, porque por medio de los que creemos, Él hace que nuestras obras brillen y glorifiquen a Dios. Debemos estar muy agradecidos a Dios porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano, y por eso nos da el querer y el deseo de hacerlas y provee los recursos para que las hagamos. Damos gracias a Dios, porque Cristo está en nosotros, los que lo recibimos, y todo lo que hacemos lo hacemos por medio de Él, porque sin Cristo nada podemos hacer. Y anhelamos que, si aún Cristo no está en tu vida, que lo recibas hoy, no solamente para el perdón de todos tus pecados, sino también para que sepas para qué estás en el mundo, para que sepas acerca del amor de Dios y cuál es el gran propósito que Él tiene para tu vida, para que comiences a vivir en un nuevo nivel por el poder de Dios. Esto es lo que anhelamos, por esto oramos. El Señor te bendiga. Había llegado el momento maravilloso que Jesús les había predicho, y Pedro está predicando y dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para ustedes, para sus hijos, para todos los que están lejos. Eso somos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamara. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es llamativo que el partimiento del pan, la mayoría de los comentarios concuerdan que se refiere a esa ceremonia que Jesús establece en medio de una cena, por eso le llamamos Santa Cena, aunque a veces la hacemos en distintas horas del día, pero era el momento en que Él partió el pan y les compartió, y la copa, y le dijo: esto lo tienen que hacer en memoria de mí. ¿Quiénes? Los discípulos, los que se habían bautizado, los que perseveraban en la doctrina, es decir, doctrina ¿dónde está? En la Biblia. Así que cuanto más podamos leer y releer, y que, como decía, te corra por las venas palabra de Dios, llenos de la palabra de Dios, estamos en la mejor condición para participar.
el partimiento del pan está allí como clave. No menciona otras cosas que son importantes también, y en las oraciones. Y yo pensaba, en este tiempo tan difícil, quisiéramos o no, volvimos a tener que compartir en el grupo pequeño, en la familia, el pan, la copa, las oraciones, que no nos falten, la doctrina, que sea abundante, la comunión, que también es un poco extraña, pero nos adaptamos porque es todo por redes. Y decimos, ¿cómo quisiera abrazarte? Bueno, pero te mando el abrazo, el dibujo o la foto. Así es que nosotros en este tiempo, y le doy gracias a Dios, porque la primera vez que hicimos esto compartiendo, cada uno en su casa, una iglesia sin paredes, una iglesia inmensa, de una punta a la otra, y quién sabe hasta dónde más llegará, pero de aquellos que están siguiendo a Jesús, que se han bautizado, que se llenan de su palabra, que perseveran en la oración, y no puede faltar el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque Jesús dijo esto, háganlo en memoria de mí, en memoria de mí, todas las veces que comieran este pan. Algunas iglesias lo hacen todas las semanas. Nuestra costumbre era una vez en el mes partir el pan juntos y participar de la copa. La muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. ¿Y eso a quién? Y esta semana leí algo que me bendijo para mí misma. Me recuerdo, me anuncio a mí mismo que mis pecados han sido perdonados, y son perdonados porque Cristo dio su vida. Su cuerpo fue molido, su sangre fue derramada para perdón de pecados. Y una más, me recuerda qué horrible y terrible es el pecado, de manera que yo esté atenta a querer no caer, porque le costó mucho al Señor. Así que tomo el pan que partimos, que es comunión con el cuerpo de Cristo, que es en memoria de Él que fue sacrificado. Señor Jesús, estamos pensando en esto, estamos haciendo memoria, estamos recordando de la forma en que nos has perdonado, aún a veces que volvimos a cometer algún error, inclusive involuntario, y nos sentimos tan mal, pero fuimos delante de ti, lo confesamos y fuimos restaurados en la comunión, unos con otros, en la comunión contigo, por medio del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, Señor. Amén. Algunos se preguntan por qué participamos así, por esta manera, porque Jesús dijo, coman todos. Les compartió allí a todos el pan. Y luego dice que tomó la copa también. Esta es la copa del nuevo pacto, el Nuevo Testamento, en mi sangre, que es derramada por muchos. Porque no basta con que esa paz que tenemos de haber sido perdonados, de haber sido limpiados y saber que este recurso está, sino que qué hermoso sería que muchos vivan esta hermosa experiencia. Por eso queremos dar gracias por la copa y bendecirte allí mientras estás participando. Si 2 o 3 en la familia son ya siguiendo a Jesús, son bautizados, están permaneciendo, están en comunión, qué hermoso poder bendecir la copa de bendición, Señor amado, que es comunión con tu preciosa sangre. Qué bien nos hace, ya que somos capaces de olvidar o de descuidar los recuerdos, de poder recordar y tener en nuestras manos y participar y tomar de ella, como dice tu palabra, todos.
Así participamos en memoria, amado Jesús, de ti, y te agradecemos. Amén. Su amor me alcanzó en la cruz, por mí murió. Mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Sigue siendo siempre fiel, mi refugio, mi sostén. Jesucristo es la verdad que me dio la libertad. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, tú me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Sin principio, sin final, esperanza sin igual. El perdido encontró en Jesús la salvación. Poderoso, poderoso, me libraste, tú me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, tú me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Que tu nombre sea exaltado, sea exaltado, sea exaltado. Poderoso, poderoso, me libraste, me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Poderoso, poderoso, me libraste, tú me salvaste. Está escrito, has vencido, Cristo, tú eres Señor. Cristo, tú eres Señor. Cristo, tú eres Señor. Bueno, ha llegado la hora de despedirnos y nuestro Señor Jesucristo, al despedirse de sus discípulos, les dijo: id por todo el mundo,
Haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y nos dice el libro de los Hechos que Jesús al despedirse los bendijo. Así que Él nos prometió de estar con nosotros siempre y también nos dejó su bendición. Deseo que Dios te bendiga. Que el Señor esté con tu vida, con tu familia. Que en estos tiempos difíciles sientas su presencia en tu vida. Que así sea. Amén.